El capataz le explicó la importancia de afilar el hacha regularmente para mantenerla afilada y eficiente. Le señaló que aunque el leñador había estado trabajando arduamente, su herramienta ya no estaba en óptimas condiciones, lo que afectaba su capacidad para talar los árboles de manera efectiva. Esta historia ilustra una valiosa lección sobre la importancia de cuidar de uno mismo y de las herramientas que utilizamos en nuestra vida y trabajo. A menudo, nos dejamos llevar por el ritmo acelerado de la vida y nos olvidamos de tomarnos el tiempo necesario para descansar, recargar energías y mantenernos afilados. Amén. Vamos a dejarlos hasta ahí. ¿A cuánto les gustó la historia? ¿Cuántos se sienten identificados con esta historia? ¿Cuántos en su vida quizás han visto eso? No lo han visto, lo han vivido, ¿verdad? Y termina uno como el leñador cansado. Pero el Señor hoy viene a afilarnos esa hacha. ¿Cuántos quieren ser afilados en esa mañana? Amén. Así como ese hombre llegó a un punto de su vida donde no pudo seguir cortando lo que él quería, rindiendo lo que él quería. Así nos pasa a nosotros también en la vida cristiana. Terminamos dejándonos cansar, dejamos de afilar el hacha. Y esta hacha se llama fe. Esta es el arma crucial de todo cristiano. Es el arma crucial de todo ser humano. Usted ha visto que hay seres humanos, yo siempre he dicho, aún el ladrón cuando va a robar sale con fe. Y le dice, ay, que me vaya bien, chichito. Así dice. Eso se llama fe, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros día con día vamos dejando morir. Vamos dejando de afilar esa hacha y por eso es que terminamos cayendo en vacíos emocionales, vacíos espirituales, vacíos físicos. Mire, la gente que desarrolla obesidad, nunca lo hicieron porque quisieron. Hubo un detonante que los llevó a comer y a comer desmedidamente, a un punto que perdieron el control y cayeron en la obesidad. Todos los malos hábitos que desarrollamos en la vida tuvieron un detonante. ¿Ve? Y la mayoría de ellos nos llevó a la falta de fe en uno mismo, la falta de fe en Dios, la falta de fe en nuestras capacidades, la falta de fe en la gente, la falta de fe hasta en nuestra propia familia. Entonces, esa hacha hay que afilarla en esta mañana y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Yo le invito entonces, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, en la primera carta a los Corintios al capítulo 9. Yo le he titulado a esta palabra hoy, ¿cómo permanecer legales en la vida espiritual? El miércoles era cómo ser legales en el mundo espiritual. Hoy es cómo permanecer siendo legales. Porque yo puedo llegar a ser un gran médico, titularme, pero que permanezca en ese medio de la medicina por mis buenas capacidades es muy diferente. Amén. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Puede sentarse. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Te pido que tu palabra nos alimente, Señor, que tu palabra afile todo lo que tiene que afilar, Señor. Esta mañana yo te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema hoy es cómo permanezco yo siendo legal. ¿Cómo hago para que en el mundo espiritual los enemigos, el demonio, los espíritus malos vean en mí una legalidad de parte de Cristo y que cuando yo hable, los demonios, el enemigo tenga que huir por causa del poder que habita en mí? Ya aprendimos el miércoles que siendo determinados, corriendo a Cristo, desarrollando fe, así de esa manera Él nos va a respaldar. Amén. Pero ¿cómo vamos a permanecer? Pablo aquí nos da una enseñanza. Cuando Pablo dice aquí esta historia que él obliga a su cuerpo, nos están mostrando que Pablo también era una persona como usted y como yo, que tenía debilidades, que sufría muchas cosas, pero él en esta mañana nos va a dar una cátedra de cómo permanecer legal en ese mundo espiritual. El primer punto que miramos, yo le quiero leer en Romanos 14, 7, 8. Le quiero leer en Romanos. Si usted quiere vaya conmigo allá, pero no pierda 1 Corintios, ¿ok?
Romanos 14, del versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer aquí para usted. Dice, desde el 6 voy a leer: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El versículo 7 dice, del capítulo 14 de Romanos: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña es que yo tengo que vivir con propósito. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida de cualquier manera. Nosotros tenemos que vivir con propósito. Nosotros tenemos que aprender a vivir con propósitos. ¿Qué es propósitos? Yo le hago una pregunta. Cuando los que ya tenemos niños, ellos nacen, gatean, caminan, pero cuando ellos van adquiriendo cierta edad, ellos empiezan a mostrar qué quieren ser ellos en la vida, ¿verdad? Algunos niños desde los 5 años empiezan con el fútbol, otros con, díganme, otros deportes, el patinaje, el motocross. En fin, cada niño va evidenciando lo que quiere ser cuando sea grande. A eso es a lo que se le llama propósito. Eso que nos apasiona en la vida, eso que queremos desarrollar en la vida, eso en lo que queremos vernos cuando seamos adultos. Cuando a mí alguien me pregunta, ay, ¿cómo sé yo para qué nací? Yo siempre le digo, visione su vida de aquí a los 70 años y mire qué se ve haciendo. Yo voy a hacer una pregunta esta mañana, a ella se la hice el otro día, ella me dijo, yo me veo sirviéndole a Dios. Pero ¿cómo es tu nombre? Erika, de aquí a los 70 años, ¿tú qué te ves haciendo cuando tengas 70 años? Solo piensa por un momento. Yo quiero que cada uno vaya pensando, uy, cuando yo tenga, no 70, digamos 60 años, cuando yo tenga 60 años, yo quisiera estar haciendo esto, esto y esto, o solo esto. Solo piensen y ahorita le vuelvo a preguntar, para que ustedes noten cómo muchas veces hemos dejado el propósito de vida que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hemos dejado? Porque al igual que este hombre del video, nos pusimos a cortar árbol por aquí, árbol por allá, árbol por todo lado, y nuestra hacha se fue quedando sin filo. Y empezamos a darle golpes y golpes y golpes, y ahí nos quedamos. Muchas veces nosotros perdemos el propósito porque las circunstancias de la vida nos obligan a hacer lo que primero tenga que hacer para sobrevivir. Pero es tiempo de que recuperemos el propósito de vida que Dios tiene para cada uno, porque en ese propósito, desarrollando ese propósito, es que el ser humano encuentra plenitud. El ser humano no encuentra plenitud en su vida así tenga todo el dinero del mundo, si no desarrolla el propósito para el cual Dios lo creó. Entonces nosotros nos debemos a Cristo por completo, y yo debo conocer qué es lo que Cristo quiere de mí. Eso es lo que Pablo nos enseña. De Cristo somos, para Él vivimos. O sea, que estemos vivos o muertos, de Él somos y para Él tenemos que vivir. Entonces el propósito de vida hace que usted y yo vivamos para Cristo. ¿Por qué le digo? Cuando usted descubre su propósito de vida, decía un cantante por ahí, si vas a ser zapatero, que seas el mejor. Cuando usted desarrolla lo que le apasiona, usted lo hace bien. Y dice la palabra, hacedlo todo como para el Señor, hacedlo bien. Entonces todo lo que usted hace bien en su trabajo, en su casa, con sus amigos, en su barrio, y cuando digo que lo haga bien, es que lo haga con rectitud, que lo haga con pasión, que lo haga con ganas. Usted lo está haciendo, aunque no lo entienda, para el Señor, porque todo lo que hacemos bien agrada a Cristo. Entonces mire que aunque usted no sea cristiano, la gente que me escucha por las redes, si usted está haciendo las cosas bien y está haciendo lo que a usted le apasiona, entonces usted lo está haciendo para el Señor. Eso es lo que Pablo decía, yo sea que esté muerto o vivo, yo vivo para mi Cristo y para Él lo quiero hacer todo. Ese era el propósito de vida de Pablo. Entonces vamos a mirar aquí en lo que nos dice. Ahora sí vamos a volver otra vez a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a volver otra vez ahí, vamos a mirar lo que él dice. En el versículo 26. Bueno, él nos pone como ejemplo a los deportistas. No podemos perder de vista esos dos versículos. ¿Usted sabe lo mucho que se sacrifica un deportista para prepararse para una carrera? Hay gente que se prepara para una maratón.
Hay gente que se prepara para una maratón hasta 3, 4 y 6 meses antes para poder llegar a soportar una maratón, una 4K, una 5K. Porque no se trata de venir hoy y mañana ya estoy listo. Yo sigo gente que incluso son personas fit, muy delgadas, pero cuando van a empezar la carrera, 3 días antes de la maratón, mire, comen todo el carbohidrato que ellos puedan comer. Porque el carbohidrato que usted se come hoy no le hace efecto mañana. El cuerpo lo empieza a gastar dentro de 3 días. Así funciona el cuerpo. Entonces ellos se preparan esos 3 días anteriores comiendo todo el carbohidrato que pueden para soportar esa carrera. Pero esa preparación viene de 6 meses atrás, llevando tiempo, haciendo carreras, haciendo ejercicio que los formen, que preparen sus músculos, porque ellos corren por algo, ellos tienen una meta, ¿verdad? Por eso Pablo dice aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, todo lo que le haga daño a eso que quiera alcanzar, la persona se va a abstener. Cuando tú descubres tu propósito de vida, tú vas a saber qué hacer y qué no hacer. Vas a saber qué comer y qué no comer. Vas a saber con quién te relacionas y con quién no te relacionas. Si tú quieres llegar a ser una persona exitosa, una persona de empuje en la economía, en tu familia, rodearte de gente que no es exitosa te va a servir. Rodearte de gente que no sabe construir una familia te va a servir. Si tú quieres tener una familia, tu mejor amigo no puede ser el que se ha divorciado 3 veces, porque ese no ha sabido hacer familia. ¿Ven? Si tú quieres ser una persona alejada del alcohol y de los vicios, tus mejores amigos no pueden ser los alcohólicos ni los viciosos. Yo no te estoy diciendo que te exiles del mundo, no me voy a juntar con nadie, pero cuando yo hablo de amigo, el amigo es al que yo le presto el oído, el amigo es con quien yo hablo muy cercanamente, y el amigo es el que incluso a veces llevo a mi casa. Y esas personas tienen mucha influencia sobre la vida de nosotros. Por eso yo tengo que mirar qué quiero alcanzar, cuál es mi propósito de vida, para saber primero quiénes son mis amigos. Segundo, a quién me tengo yo que unir. ¿Quién debe ser esa mano que me conduzca? ¿Quién debe ser esa persona a la que yo escucho? ¿Verdad? Pablo, ¿a quién escuchaba? A Cristo. Pablo no escuchaba a nadie más. Mire, Pablo incluso se tuvo que enfrentar con otros discípulos que querían que él siguiera predicando el evangelio de la circuncisión. Y Pablo les dijo, no, es que yo no puedo predicar un evangelio para lo cual yo no fui llamado. A mí Cristo me dijo, predícale a los gentiles. Y a los gentiles no se les podía predicar el mismo evangelio que a los judíos. Y Pablo se paró en la raya y dijo, no voy a hacer eso porque a mí Dios no me llamó a eso. Entonces mire que el hombre tenía claro su propósito de vida. Por eso pudo llegar a ser el gran Pablo que hasta el día de hoy nos predica. El Pablo que hizo y cumplió el propósito de Dios, pero porque tenía claro quién era. Por eso él supo con quién juntarse, a qué discípulos. Mire, y eran discípulos hermanos en la fe, creyendo en el mismo Cristo, predicando al mismo Cristo, pero aún dentro de la misma iglesia, yo tengo que ver que aunque creo en el mismo Jesús, tengo que saber quién es el que me está empujando a que yo alcance mi propósito, o quién me está deteniendo a alcanzar ese propósito, ¿eh? En estos días yo le clamaba a Dios y le preguntaba a Dios algunas cosas, y fue cuando Dios me dijo a mí, tranquila, tú vas a cruzar este Jordán, vas a pasar este Jordán. Y entendí ese día que yo no puedo prestarle oído a quien me quiera desanimar. Yo no puedo prestarle oído a quien me diga, ay, pero qué difícil está esto. Sorry por ti si no lo entiendes, pero para mí, aunque lo vea difícil, voy a pasar ese Jordán. No puedo escuchar al que me diga, mira cómo está embravecido ese río, mira esas aguas cómo se mueven. Sí, se mueven y está embravecido y pase lo que pase, pero yo voy a pasar este Jordán, ¿verdad? Y yo entendía y siempre he entendido que lo que mi esposo y yo estamos viviendo es un proceso de espera en el Señor, más que de espera, es un proceso donde está probando nuestra fe en el corazón, porque hermanos, no es fácil abrir una iglesia, aunque yo me doy por bien servida, porque esta iglesia no tiene ni 6 meses todavía y aquí hay gente en esta iglesia. Aquí se predica, aquí ha llegado gente a recibir semilla, unos van, otros vienen, otros van, otros no se quedan, pero la palabra está siendo sembrada, que es el verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Llevar la semilla, sembrar la semilla. Mire, le estaba leyendo unos capítulos donde dice Pablo, ahí mismo, en el capítulo 9, en los versículos antes, donde él dice, yo me hago gentil con los gentiles, griego con los griegos, débil con los débiles, para que predicando el evangelio algunos se conviertan.
A Pablo no todos se le convertían y por eso Pablo no dejó de predicar. Entonces yo no puedo pretender que lo que ha funcionado con otros en la manera de los procesos, en la forma de procesos, de espera, en mí funciona diferente, porque yo también soy ser humano como fue Pablo. Y si Pablo fue capaz de esperar, si Pablo tuvo la tolerancia para esperar y seguir sembrando la semilla, es más, mire, Pablo plantaba iglesias y Pablo se iba, nunca más veía a esa gente. Pablo seguía, o sea, Pablo nunca se quedó para que las multitudes lo elevaran. Pablo nunca hizo, no voy a hacer un templo aquí porque es que yo me siento bien con estas 1000 personas y yo quiero seguir brillando aquí. No, Pablo dijo, no, yo vengo, le predico a este pueblo, a esta región y me voy y que otros se queden predicando, y así va Pablo caminando. O sea, a Pablo nunca le importó brillar en multitudes. Nunca. Y déjeme decirle que antes de Pablo ser cristiano, Pablo sí brilló en multitudes. Pablo era el gran Pablo. Pablo era una persona importante, era preparado, hablaba 7 idiomas. Pablo no era cualquiera. O sea, Pablo tuvo tiempo de sobra para brillar en el gobierno de su país. En Cristo a Pablo ya no le importaba el brillo. A Pablo lo único que le importaba era sembrar la semilla en este pueblo y me voy. Siembro la semilla en esa familia y me voy. Y hasta preso Pablo predicó. Pero entonces yo me hacía la pregunta, Dios mío, ¿y nosotros entonces por qué tenemos el afán de tener a unas multitudes ahí para qué? Yo me hacía la pregunta. Y muéstrame, Señor, en mi corazón qué hay. Que no caiga yo en el vacío de querer multitudes para brillar. Porque si al que yo voy a coger como ejemplo es a Cristo, Cristo no se quedó en ningún templo porque tampoco le importaban las multitudes para brillar, sino para salvarlas. Cristo lo único que hacía era ir y sembrando la semilla, y que otro predique y que otro se quede. Cristo se pudo haber quedado eternamente en la tierra y seguir brillando en este mundo, pero Cristo solo predicó 3 años, a los 3 años me voy, necesito que estos 12 prediquen. Luego a los 12 que les tocó también partir, y de manera dura, hermano, porque ellos no murieron de cualquier manera. Tampoco fueron eternos en esta tierra, ningún siervo de Cristo fue eterno. Pero Cristo y los apóstoles nos dan una lección grande a nosotros. La razón es sembrar la semilla. En mi caso, el propósito de vida mío es sembrar la semilla. Si yo se la siembro a Gireilis, Yuranis, y Yuranis por alguna razón no puede volver, mire, créanme que mi corazón ya, para con Dios, ya cumplí. Ya yo sembré la semilla. Que ella vuelva o no, eso ya no es problema mío, eso es problema del Espíritu Santo. A lo mejor no se queda en esta iglesia, pero se va para otra. Entonces, ¿cuál es mi verdadero propósito de vida? A la pastora Berta, sembrar la semilla de Dios. Yo no sé cuál sea tu propósito, pero ese propósito que tú tienes, tú tienes que seguirlo buscando, tienes que seguir pidiéndole al Señor que te lo ayude a ver, porque sin propósito nosotros vamos a andar como el de la hacha, golpeando y golpeando y golpeando. Entonces usted no solo venga a la iglesia a escuchar palabra, usted tiene que aplicar la palabra, hermano. Amén. Pablo en esta mañana nos está enseñando, el deportista tiene un propósito y por eso sabe quién anda, con quién anda, qué hace, qué no hace, qué come y qué no come. Pregúntate cuál es el propósito para que empieces entonces a pensar, con quién ando, con quién hablo, qué como, qué no como, a quién escucho y a quién no escucho. ¿Por qué? Porque de lo que usted escucha, usted va a depender que usted siga siendo legal en el mundo espiritual. Yo conozco gente que un día gustó el poder de Dios, Dios los usó grandemente y hoy en día están en sectas. ¿Sabe por qué? Porque perdieron de vista el propósito, y cuando se pierde de vista el propósito, entonces el oído escucha cualquier voz me sirve porque no tengo propósito de vida. El propósito es necesario, es determinante para permanecer legal en el mundo espiritual. No solamente vengamos a fortalecer la fe, vivamos en la fe, hermano. Vivir en la fe no es fácil, pero sí se puede vivir en la fe. Mire, yo estoy en un tiempo de mi vida donde estoy viviendo por fe ya hace más de 6 años, creyéndole a mi Dios. Pero si en algún momento de mi vida estoy viviendo en fe, es ahora. Es ahora, hermano, porque mire, yo escucho muchas voces que vienen a desanimarme. Ay, pero la iglesia, ay, pero. Y yo digo, no, Señor, yo cierro mi oído, porque es que yo no vivo por la voz de un hombre, yo vivo por la voz de Dios. Y Él nos prometió esto, Él nos llamó a nosotros. Y a mí me importa que me sostenga el que me llamó. Me interesa que me apruebe el que me llamó. Y si el que me llamó me dice, te quedas ahí, con 1, con 2, o así seas sola. Si algún día te toca predicar a la silla, le vas a predicar a las sillas. Y yo estoy dispuesta. Y hace unos 5 días le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Pásame por el proceso que me tengas que pasar, pero a mí no me dejes desviar de mi propósito.
No dejen que mi oído se preste para el desánimo. No dejen que mi oído escuche palabras de desánimo. Porque yo estoy determinada, como lo estuvo esa mujer de Marcos 7, a luchar por un propósito. El propósito de ella era su hija. Mi propósito es que este lugar siga abierto para llevar vidas a los pies de Cristo. Mi propósito es sembrar la semilla a todo aquel que me deje sembrársela. Y yo quiero que tú sigas dándole a tu mente cuál es el propósito de vida mío, para qué nací. Y vuelve y haz el cuadro, visiónate, ¿qué te gustaría verte haciendo a los 60 años? Yo le dije al Señor, cuando yo llegue a los 50 yo no quiero trabajar. Y Dios a mí me cumplió, no me pregunte cuántos años tengo. A mí Dios me cumplió, y me cumplió bien. Pero ¿sabe por qué? Porque yo decidí escuchar a Dios. Decidí creerle a mi Dios. Entonces la fe no solamente es escucharla, es aplicarla, hermano. Es aplicarla. Volvemos al cuadro del mar. Ese barco estaba envuelto, fueron 14 días de tormenta. ¿Usted sabe lo que es usted a los 5 días en una tormenta que era terrible, que las olas dice que arropaban el barco? Y viene Pablo a decirle, tranquilo que nadie se va a morir. ¿Quién de verdad le iba a creer eso a Pablo? Yo hubiera estado y me decía, no, es más, había uno que decía, échenlo al mar porque por culpa de eso es que estamos así. Yo habría sido la primera en agarrarlo. Vamos a echarlo porque es que todos queremos vivir, todos luchamos por la supervivencia, ¿verdad? Y ese man, tranquilo que aquí nadie se va a morir, tranquilo que aquí nadie se va a morir. Y ese barco que se quería hundir, hermano. Es más, Pablo le dijo, vamos a echar todo lo que no sea vida humana al agua. Eso sí, vamos a echarlo al mar, porque aquí lo único que se va a salvar son las vidas. Lo demás se va a perder y lo demás lo echaron todo al agua. Pero no es fácil creer a alguien que te viene a decir eso en medio de semejante tormenta. ¿Ven? Yo no sé qué tormenta usted esté viviendo, pero el Señor hoy le dice a ustedes, gente de las redes, tengan fe, vivan por fe, muéstrenme que ustedes realmente tienen fe en mí, busquen ese propósito de vida y vivan por fe, creyendo que yo los voy a llevar a ese final. En ese propósito de vida en Dios, nada está perdido. Yo no sé si ya tú estás dándole a eso. Vamos a aprender cuando nosotros desarrollamos fe, es cuando se aplica esa palabra que dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Miren, no es fácil resistir al enemigo, pero ¿saben cuál es la única arma que tengo para resistirlo? Llamada fe. Es la fe. Esa es la única arma que tengo para resistir al enemigo. No hay otra, hermano. Entonces, si usted quiere ser de esos seres humanos que tienen autoridad en el mundo espiritual, usted no tiene que andar zapateando mucho. Lo que usted tiene que hacer es tener fe que Dios va a sacarlo a la luz, que Dios lo va a llevar a feliz término, que aunque esté enfermo, como decía Pablo, yo vivo para Cristo, y lo que en medio de esta enfermedad yo pueda hacer para servir a Cristo, yo lo voy a hacer. Lo bueno que yo pueda hacer así esté enfermo, yo lo voy a hacer. ¿Saben qué es lo que la primera arma hablábamos con mi esposo? Que el enemigo trae a la vida de la gente para destruirlo, se llama desánimo. ¿Qué es lo que usted necesita para salir adelante? Ánimo. ¿Qué necesita usted para levantarse de una enfermedad? Ánimo. ¿Qué necesita usted para salir de un desastre económico? Ánimo. ¿Qué necesita usted de mañana cuando se levanta? Ánimo. Entonces, cuando el enemigo toca eso llamado ánimo, entra lo que se llama desánimo. Y ahí empieza el desastre de todo ser humano. Y el desánimo llega cuando escuchamos al enemigo. Entonces, yo estoy en un tiempo de mi vida donde estoy apercibida. ¿Qué oigo? ¿Qué oigo? Mire, y así sea mi hija, mi esposo, mi hermano, mi tío, mi primo, mi hermano que es pastor. Pero si aún mi hermano que es pastor viniese a traerme una palabra de desánimo, aún sin quererlo, porque muchas veces no nos proponemos desanimar a otros, es que nuestros ojos se llevan por lo que ven. Y yo, le pongo un ejemplo, viene el hermano Lupe, ¿cómo está el hermano Lupe? Que me duele la rodilla, me duele el pelo. Y yo, hermano, yo estoy igual que usted. Pues eso está dando por todos lados, hermano. Oiga, en vez de yo decirle, tranquila, hermana, no se preocupe, vamos a seguir orando porque en algún momento Dios va a sanarle. ¿Ve? Pero entonces, ¿yo qué hice? Le alimenté el desánimo de ella. La apapaché en el desánimo, ¿verdad? En vez de ayudarla con una palabra de ánimo, lo que hice fue hundirla más. Por eso cuando usted va donde ciertos vecinos, no, esto todo está mal, mire, Colombia está mal, sí, Colombia está mal, eso por todo lado, y empezamos, hermano, y agrandamos el problema. Mire que de pronto ellos no tuvieron la intención, pero como ellos también están viendo lo mismo, entonces nos unimos dos desanimados, y ahí vamos creciendo.
Y ahí vamos creciendo. Falta que en una familia uno solo se desanime para desanimar a todos. ¿Usted sabe de los 2 espías cuántos fueron los desanimados? 10. Pero ¿usted sabe cuántos millones de israelitas eran? Ya ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Fueron a observar la tierra prometida. Eran millones de israelitas, porque eso ya estaba finalizando los 40 años. Y esos 10 tuvieron la capacidad de desanimarlo, porque cuando usted lee el capítulo, dice la palabra que ellos lloraron, que se angustiaron, que entraron en angustia. Dígame cómo 10 cabezones desaniman a millones de personas. Porque esos 10 hablaron, esos 10 gritaron, esos 10 dijeron, no, allá esto, allá lo otro. Pero hubieron 2 que no fueron así. Y esos 2 fueron los únicos que se salvaron de esa generación de los 20 años hacia arriba. Fueron los únicos, los demás todos murieron. A esos 10 espías fueron también destruidos. ¿Ven? Esos 2 marcaron la diferencia para que ese pueblo de los 20 hacia abajo pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces miren que tanto los desanimados como los que se dejaron desanimar, dice el Señor, ellos no entrarán a la tierra prometida. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros o lo que Él nos quiere dar porque nosotros no tenemos fe, porque nosotros entramos a ser grupo de los desanimados y lo único que hablamos es desánimo. Entonces yo imagino a Dios, ¿cómo le voy a dar yo mi herencia, mis bendiciones a personas desanimadas? No, porque la van a destruir. La gente desanimada no construye, destruye. Entonces miren la necesidad de nosotros cobrar ánimo, porque si tenemos ánimo vamos a poder resistir al enemigo. Amén. El enemigo, con que usted tenga ánimo, ya no tiene nada que hacer con usted, hermano. No tiene nada que hacer. Pero si usted le muestra desánimo al enemigo, el enemigo va a tener todo por hacerlo. Entonces vivir con propósito es obedecer y confiar en el Dios que me llamó a su reino. Pablo hacía 2 cosas que rápidamente se las voy a dar. Dice en el versículo 26: así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces dice ahí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Yo quiero que antes de seguir, cuando él dice aquí que yo mismo venga a ser heraldo, yo mismo venga a ser eliminado, mucha gente lo ha tomado para decir que la salvación se pierde, y eso absolutamente está desfasado de la palabra, porque él aquí está diciendo claramente, no sé que yo siendo heraldo. Heraldo es alguien que predica, alguien que habla, alguien que lleva un mensaje. De hecho había un periódico que se llamaba El Heraldo, ¿verdad? Porque era alguien que comunicaba. Entonces Pablo decía, yo soy heraldo porque yo comunico el evangelio de Cristo, pero no sea que por no hacer lo que ya vamos a explicar, yo venga a ser eliminado o descalificado, dice en la otra versión. O sea, que yo no pueda seguir predicando el evangelio porque no cumplo los requisitos que debe cumplir un heraldo. ¿Ve? Eso era lo que él quería decir ahí. No que él fuera a perder la salvación, no. Muchas veces nosotros estamos predicando la palabra, pero por nuestra mala conducta, nuestra falta de fe, nuestra falta de propósito, nuestro desánimo, entonces en el mundo espiritual somos descalificados. O sea, usted puede gritar a los demonios no le creen, se le ríen en su cara. ¿Por qué? Porque dicen, este ni tiene testimonio, este es un desanimado, este no tiene ni propósito, y con qué autoridad me viene a hablar. Entonces en el mundo espiritual llegamos a ser como esa bolita que todo el mundo tira, de la que todo el mundo se ríe porque no tenemos legalidad, porque estamos hablando de cómo permanecemos en ese mundo legal. Entonces él estaba hablando en este mundo legal, si yo no soy una persona que me pongo pilas a afilar mi hacha, yo voy a terminar siendo descalificado y ya no voy a poder seguir predicando este evangelio porque nadie me va a creer. Entonces dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro y no corro la aventura, sino en el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Esa es una de las cosas que hacía Pablo. ¿Sabe qué era golpear su cuerpo? Eso implicaba dolor, implicaba tristeza quizás muchas veces, implicaba decisión, implicaba voluntad. O sea, cuando Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, o sea, yo golpeo mi carne, me muestra a un Pablo que tenía buenas y varias debilidades, hermano. Porque si él no las hubiese tenido, él no hubiese usado la frase, yo golpeo mi cuerpo.
yo sacrifico mi carne. Entonces Pablo nos está diciendo, mire, sacrifiquen su carne, porque a Pablo le funcionó, a mí también me puede funcionar. Amén. ¿Qué es sacrificar la carne? Yo le voy a dar un ejemplo sencillito. Nosotros en la casa no tenemos Netflix, ¿cierto que no? He estado tentada a tener Netflix. Vale 19,000 pesos, pues un poquito de plata. Anoche un amigo me dice, no hombre, eso lo compras como una plataforma y te vale como 8,000 pesos. Y yo le dije, amor, mira, 8,000. Pero cuando veníamos hablando, yo dije, no, amor, ¿sabes qué? No vamos a coger Netflix. Ya nos hemos mantenido, vamos a permanecer en esa decisión. ¿Por qué? Porque recordamos que años atrás nosotros podíamos pasarnos desde las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde viendo series. No teníamos trabajo, él y yo en el día descansábamos. Y nos sentábamos en ese sofá, y si era invierno, mejor todavía, mire Netflix, yo mire serie y vea serie. Y luego cuando yo me paraba de ahí, yo decía, wow, 5 o 6 horas yo aquí perdida viendo esto. Ahí era donde yo venía a reaccionar. Eso es golpear la carne. Cuando usted sacrifica lo que a usted no le edifica. Cuando usted sacrifica lo que a usted no le edifica, eso es golpear la carne. ¿Ve? Yo no sé qué le está causando a usted placer. Solo Dios le puede mostrar a usted esta mañana qué le está causando a usted placer, para que usted entienda si tiene que o no sacrificar eso. Porque muchas veces eso es lo que quizás no está dejando que usted y yo avancemos. ¿Qué me da placer? ¿Qué es eso que yo estoy haciendo que a mí no me edifica? Eso es lo que Pablo decía, yo golpeo esta carne, yo me pellizco si me tengo que pellizcar, pero que yo no le doy gustico a esta carne, no se la doy. Hermano, porque la carne quiere placer, la carne le gusta el placer. Yo siempre he dicho, el pecado es delicioso. Si el pecado fuera horrible, nadie pecaría. Pero como el pecado es dulce, rico, entonces la gente peca. Y eso es lo que yo tengo que estar pendiente hoy. Dice Pablo ahí, yo golpeo mi carne. Y empieza a preguntarle a Dios, Dios mío, para ese propósito de vida que yo tengo, dime qué cosas en mi carne tengo que golpear. Qué cosas en mi vida que no me edifican yo tengo que sacrificar. Mire, si usted tiene que sacrificar las redes sociales, sacrifíquelas. Si usted entra a mis redes sociales hoy en día, lo único que va a ver es que yo sigo a gente de cómo vestirme bien, de cómo vivir bien, de cómo hacer dinero. Eso es lo que usted va a encontrar ya en mis redes. ¿Por qué? Porque yo hace ya 2 meses para acá empecé a depurar. Desde antes de diciembre empecé a depurar. A todo ese poco de gente que a mí ni me servía ni me aportaba, y antes me hacía coger rabia. Yo le conté el otro día porque veía cosas que a mí no me gustaban y yo, pero yo entraba como en un fastidio y decía, oye, pero ¿por qué me tengo que fastidiar yo? Si es que eso no es mi vida, es la vida de ellos. Ellos verán a ver, ¿cierto? Pero yo entraba en el fastidio, en el malestar, en querer cambiar. Yo decía, pero ¿qué? Yo no soy Cristo. Y fue que yo, ay Señor, mira, y fue como que Dios de verdad mi corazón me dijo, ajá, pero ¿qué haces siguiéndolo? Dijo, seguirlo. Si a mí no me gusta tu vida, pues me alejo de ti, pero no te puedo cambiar tu vida. Ni puedo amargarme por lo que tú hagas. Lo más que puedo hacer es dar tus consejos si es que soy amiga tuya, ¿no? Pero en las redes ninguno, hace poco gente eran amigos míos. Era pura gente que uno sigue a la loca ahí. Y empieza esa gente a fastidiar la vida a uno. Yo, oye, no, y empecé yo a depurar, hermano. Y si usted entra en mis redes hoy, no va a haber mucha gente a la que yo sigo, así, esa que seguía. Sigo pura gente de, ¿cómo le llaman? Coach, ¿sí? Pura gente que me aporta algo a la vida mía. De resto, no. ¿Por qué? Porque estoy castigando mi carne de que no deje de estar siguiendo lo que le da malestar. Incluso eso a mí me alejaba de Dios. Afectaba mi comunión con Dios. Porque cuando yo entro a murmurar de otro, ahí ya se está afectando mi comunión con Dios. Porque dice Romano, tú que juzgas ya pecaste. ¿Ve? Yo no sé cuál es el trato de Dios con los demás para yo andarlo juzgando. Y muchas veces nosotros nos creemos Dios, andamos con la vara en la mano, como digo yo, midiendo a la gente, midiéndole el pecado a otro, pero no mido el mío. Y eso me aleja de Dios. Y Dios diciendo, amargándose ahí, poniéndole la vara al vecino, y él no se da cuenta que es un problema mío, no de él. Que se ponga la vara a él para que vea que está repitiendo. Sí, Señor. ¿Saben por qué nosotros siempre ganamos? Porque nos medimos, yo me mido con la hermana Elda. Pero si yo me mido con Cristo, nunca voy a ganar. Si yo me mido con cualquiera de ustedes, yo voy a salir ganando, se lo aseguro. Porque argumentos me sobran para hacer lo que usted se sienta bien pecador. Pero si yo me mido con Cristo, no hay argumento que valga, porque Dios para todo me tiene. Entonces, miren la importancia de golpear la carne.
de sacrificar lo que yo tenga que sacrificar para alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Ese propósito de vida que ustedes están pensando ahí. Para Pablo no fue fácil. Esa frase me hace ver que para Pablo no fue fácil ser el gran apóstol que fue. Porque cuando él dice, yo golpeo mi carne, él me está diciendo, mira, Verdica, a mí también me costó. Y me costó mucho. Pero como yo amaba este apostolado, yo decía, valió la pena sacrificarlo todo. Y yo hoy les puedo decir en el nombre de Jesús, mire, ¿usted cree que yo no quisiera ver mucha gente aquí? Más, claro que sí. Pero con lo que hoy Dios trajo aquí a predicarles, yo me doy por bien servida, más que por bien servida. Le doy a Dios gracias porque puedo desarrollar lo que Él me dio. Puedo desarrollar este llamado que Él me dio. ¿Ven? Entonces tengo un motivo de agradecerle. Claro que tengo motivo de agradecerle. ¿Qué tengo yo que golpear? Entonces esa vocecita que dice, ay, pero no hay 200, mira, no hay 200. Y yo que tengo que decirle, no hay 200, pero te estoy quitando estas que están aquí, mi hermano. Porque esa voz viene del enemigo. Y si el enemigo me viene a decir, esa es sola alma, yo sí. ¿Y por qué la peleas tú? Si no te importa esa sola alma, ¿por qué me la recuerdas? Piensa en eso, hermano. Cuando usted le predica a alguien, el enemigo le va a decir, uno solo te ganaste el año. Y usted le va a decir, uno solo te quité de allá, pero te lo quité. Y eso le duele al enemigo. Cada vez que usted y yo vencemos malos hábitos, el enemigo se retuerce, porque él nos quiere tener subyugados a los malos hábitos. Entonces Pablo decía, mira, a mí me tocó golpear la carne, pero valió la pena golpearla, valió la pena sacrificarla, porque cuando usted termina haciendo lo bueno, yo no sé cuántos han experimentado esa sensación de paz que se recibe. Cuando usted hace algo bueno, ¿usted qué siente? Algo lindo en su corazón. Dice, ay, dice algo bueno. Imagínense qué siente Dios cuando nos ve a nosotros hacer algo bueno. Él saca pecho por cada uno de nosotros. ¿Ven? ¿Ustedes se acuerdan cuando Él dice que Dios hizo una reunión con todos sus hijos y llegó también Satanás? Y le dijo a Satanás, Él le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Mira, siervo fiel, no hay otro mejor que él en este lado que no sé qué. Y le dice el diablo, sí, quítale lo que tiene para que veas. Quítale la plata, quítale los hijos, quítale todo lo que tiene para ver si es verdad que Él te ama como tú dices que te ama, dice Cristo. Listo, quítaselo todo menos la vida. ¿Y qué hizo el diablo? Le quitó todo. Y al final, ¿qué dijo Job? Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe cuándo lo vio Job? Cuando Dios lo probó y él no renegó. Ahí es que yo le digo, Dios saca pecho por los que le hacen lo que Él quiere. Por eso es que Dios le dijo, míralo, pero míralo. ¿Y quiénes actuamos así los papás? Usted quiere, mire mi hijo, usted viera cómo es mi hijo. Y hay que pergado, pero no haga que nada mal. Pero no, lo seguimos amando porque es mi hijo, ¿verdad? Pero cuando uno saca pecho, cuando en el colegio nos dan buenas calificaciones, cuando nuestros hijos ganan mención de honor. Mire, mi hijo ahorita hace un mes atrás me dijo, mamá, me van a dar un auxilio de $1,200 porque quedé entre los primeros 5. O sea, mejor dicho, yo no cabía de la felicidad, porque veía la mano de Dios allí. Pero eso es orgullo cuando un hijo hace algo bueno o el padre saca pecho. Imagínense a Dios, cómo se sentía Dios cuando Pablo decía esto. No, Padre, es que yo golpeo esta carne por amor a ti. Yo golpeo esta carne por amor al propósito tuyo en mi vida. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Siga pensando en el propósito para que usted vea que si lo encuentra, usted va a empezar a sacrificar lo que tenga que sacrificar para llevar adelante ese propósito. Y sigue diciendo allí que en el versículo, y lo pongo en servidumbre. Mire, poner en servidumbre algo es que tú me obedeces a mí. Eso es servidumbre. Cuando yo cojo una persona y la pongo, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer eso, es tener una persona en servidumbre. Eso se llama obediencia. Dice Pablo, yo ponía mi cuerpo en servidumbre a Dios. Otro que vemos haciendo eso, ¿quién era? David. ¿Qué decía David? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. O sea, le obligaba a su alma a bendecir a Dios. ¿Qué significaba que David no amaba al Padre? No, por el contrario, porque lo amaba. Obligaba a su alma a bendecir a Dios. Hay veces que el alma no quiere alabar. Hay veces que el alma no quiere adorar a Dios. Hay veces que el alma no quiere venir al templo, hermanos, no quiere. Prefiere quedarse viendo Netflix. ¿Cierto que sí?
¿Cuántos no hemos querido quedarnos allá? Yo esta mañana dije, ay, qué rica está la mañana. Me tengo que orar. ¿Verdad? Eso es poner en servidumbre nuestro cuerpo, hermano, cuando aunque el cuerpo no quiera buscar de Dios, lo buscamos. ¿Usted cree que hay días que los atletas no se sienten cansados? Claro que sí. Pero si ellos quieren, ellos siguen corriendo. Pregúntele a un boxeador cuántos meses se prepara para llegar a esa pelea de minutos. Pregúntele a un alzador, ¿cómo se llaman los que alzan pesas? Bueno, a uno de esos que alzan pesas. ¿Cuánto desarrolla él meses haciendo eso? ¿Cuánto demora una prueba de pesas en unos Juegos Olímpicos? No alcanza, son segundos dura esa vaina. Son segundos. ¿Usted cree que tantos meses para hacer una presentación de segundos? Pero para ellos vale la pena. La pregunta es, ¿por qué si decimos amar a Dios no hacémoslo? Por eso es que Pablo pone como ejemplo a los atletas. Porque si hay gente dedicada a la vida, son ellos. Si hay gente que cuando pasaron 4 años para llegar a unos Juegos Olímpicos no alcanzaron, lloran, pero ¿sabe qué hacen ellos? Arrancan otros 4 años a prepararse, hermano. Yo tengo todos los días para prepararme para agradar a mi Dios. Encuentra tu propósito y encontrarás tu camino. Encuentra tu propósito de vida y encontrarás cómo vivir para Dios. Eso es lo que Pablo nos quería decir. Y al final él dice, no sea que habiendo un ciberaldo yo mismo venga a ser eliminado. Miren, no espere que Dios le quite el privilegio de desarrollar el llamado por falta de voluntad, por falta de sacrificar la carne. Yo le digo algo tristemente, si usted tiene un llamado y usted no da la talla para el llamado, Dios puede que le quite el llamado. Porque Dios de que cumple su voluntad la cumple, ¿no? Y si yo no quiero, otro va a querer. Yo tengo que disponerme. Usted no siguió viendo el video, pero en el video decía, el aprendizaje en nuestra vida es necesario. El hombre del hacha dijo, no tengo tiempo. O sea, no tenía tiempo para afilar el hacha, pero tenía tiempo para seguir dándole árboles con toda su fuerza y no cortar nada. ¿Qué era más sencillo, afilar el hacha o seguir golpeando con el hacha sin filo? Era más fácil afilar el hacha, iba a ser más. Hoy el Señor nos dice, es más fácil que sacrifiquen la carne a que vivan sin mí. Porque el que no está dispuesto hoy a sacrificar la carne, y yo no le estoy hablando solo de religión, le estoy hablando de su propósito de vida. Sacrifique lo que tenga que sacrificar para alcanzar su propósito de vida. Porque es que si usted no sacrifica nada, usted no va a alcanzar el propósito. Y va a terminar allá en el cementerio, como dicen por ahí que en el cementerio hay más sueños que en la vida real. No, así que dicen, porque mucha gente se murió con sueños sin realizar y allá están enterrados. De cada 10 que se mueren con sueños sin realizar, uno solo está vivo acá realizando el sueño. Uno solo. Entonces se hace necesario. Mire, quizá hoy una predicación donde yo le estoy diciendo a usted, el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, pero le estoy diciendo, si usted sacrifica la carne como lo hacía Pablo, usted va a alcanzar lo que quiere alcanzar. Amén. Y yo quiero que se lleve esa palabra hoy, para que usted vaya pensando, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Dónde me quiero ver a los 60 años? ¿Qué es lo que yo de verdad quiero hacer? Cuando usted encuentre ese propósito de vida, usted sabrá, usted va entonces a saber lo que tiene que sacrificar, porque el Señor le va a dar esa sabiduría. Póngase de pie en esta mañana.